¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. No fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, darle clic para suscribirse y activar la campana. Y no te olvides dejarme un rico like. Si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 29 de enero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro del Schalke versus el Colonia. Se bajas. El Schalke tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo, y el Colonia también tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Schalke de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que el Schalke juega pésimo, aún no conoce la victoria, y el Colonia de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que Colonia viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Colonia, un empate, segunda victoria para Colonia, tercera victoria para Colonia y cuarta victoria para el Colonia. Es decir que el Colonia es el favorito. Pone va al Schalke como local, y el Schalke como local tiene 4 derrotas, un empate, así que juega pésimo como local. Y Colonia como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Colonia no juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Colonia está en la posición 12 con 21 puntos y el Schalke está último en zona de descenso en la posición 18 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Schalke y un 43% a que gana el Colonia. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiter Pro League de Bélgica. El encuentro del Anderlecht versus el Antwerp. Se bajas. El Anderlecht tiene 4 bajas y el Antwerp también tiene 4 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas Anderlecht de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Anderlecht es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Antwerp viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Anderlecht, segunda victoria para Anderlecht, tercera victoria para Anderlecht y una victoria para el Antwerp, es decir que el Anderlecht es el favorito. Veamos cómo le va a Anderlecht como local, y Anderlecht como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Anderlecht no juega nada bien como local, y el Antwerp como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que el Antwerp juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Antwerp está en la posición 3 con 45 puntos y el Anderlecht en la posición 11 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Anderlecht y un 38% a que gana el Antwerp. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. De liga, y nos vamos al campeonato carioca de Brasil, el encuentro entre Fluminense versus el Botafogo. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que Fluminense viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Botafogo es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Botafogo, un empate, una victoria para el Fluminense, una victoria para el Botafogo, segunda victoria para el Fluminense y tercera victoria para el Fluminense, es decir que el Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense como local, y Fluminense como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Fluminense juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Botafogo
como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Quiere decir que Botafogo juega bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 2 con 10 puntos y Botafogo en la posición 5 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Fluminense y un 23% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, que quiere decir que va a haber como mínimo 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato paulista. El encuentro del Sao Paulo versus el Corinthians. Veamos si hay bajas. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Sao Paulo viene bien, aún no conoce la derrota. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Corinthians juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Sao Paulo, segunda victoria para Sao Paulo y tercera victoria para Sao Paulo, es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo como local, y Sao Paulo como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Sao Paulo juega bien como local y Corinthians como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir, Corinthians como visitante juega irregular. Vamos a la tabla o en sus grupos, y en su grupo Sao Paulo está primero con 8 puntos y Corinthians en su grupo está segundo con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gane el Sao Paulo y un 24% a que gane el Corinthians. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Real Madrid versus la Real Sociedad. Si hay bajas, Real Madrid tiene 3 bajas y la Real Sociedad tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Real Madrid viene bien y como mínimo hace un gol. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que la Real Sociedad también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, un empate, segundo empate y tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Real Madrid como local, y Real Madrid como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Real Madrid juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y la Real Sociedad como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que la Real Sociedad también juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está segundo con 41 puntos y la Real Sociedad está tercero con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana el Real Madrid y un 22% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el PSG versus el Rennes. De bajas, el PSG tiene 3 bajas y el Rennes también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el PSG viene bien. Y el Rennes de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Rennes también viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG y cuarta victoria para el PSG, así que el PSG es el favorito. Veamos cómo le va PSG como local, y PSG como local tiene 5 victorias, 5, un puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local y como mínimo hace 2 goles. Y Rennes como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rennes juega bien como visitante y como mínimo hace un gol.
a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el PSG está primero con 47 puntos y Reims está en la posición 11 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el PSG y un 9% a que gana Reims. El pronóstico para este encuentro, el primer gol en marcar es del PSG. Primer gol del PSG. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A, el Calcio de Italia. El encuentro entre el Napoli versus la Roma. Veamos si hay bajas. Napoli no tiene ninguna baja y la Roma tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Napoli viene bien, 3 victorias de 5 partidos es promedio, y la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que la Roma viene mucho mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Napoli, un empate, segunda victoria para el Nápoles, tercera victoria para el Nápoles, es decir que el Nápoles es el favorito. Vemos cómo va el Nápoles como local, y el Nápoles como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Nápoles no juega nada bien como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y la Roma como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que la Roma juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Vamos a la tabla de posición, y en la tabla de posición el Napoli está primero con 50 puntos y la Roma en la posición 6 con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Napoli y un 24% a que gana la Roma. El pronóstico para este encuentro, el primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga de Suiza, el encuentro entre el Young Boys versus el Winterthur. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Young Boys viene bien, no conoce la derrota. Y de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Winterthur viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Young Boys, segunda victoria para el Young Boys, un empate, una victoria para el Winterthur y tercera victoria para el Young Boys, es decir que el Young Boys es el favorito. Veamos cómo le va el Young Boys como local, y el Young Boys como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y el Winterthur como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Winterthur no juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones del Young Boys está en la posición 1 con 38 puntos y el Winterthur en la posición 9 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Young Boys y un 9% a que gana el Winterthur. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro entre el Zurich versus el Gallen. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Zurich de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Zurich viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el St. Gallen de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Gallen no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Gallen, una victoria para Zurich, segunda victoria para Gallen, tercera victoria para Gallen y segunda victoria para Zurich, es decir que el Gallen es el favorito. Veamos cómo le va a Zurich como local, y Zurich como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Zurich juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Gallen como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Gallen juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gallen está en la posición 4 con 25 puntos
y el Zurich está en la posición 10 último con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el Zurich y un 34% a que gana Galen. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 por ticket. Y está gustando el video, no te olvides dejar un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.